Hola a todos y bienvenidos a la Píldora de Inmigración con la abogada Julia. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que son los casos de VAWA. Los casos de VAWA son una ayuda muy importante para personas que están aquí en los Estados Unidos y quieren arreglar los papeles, están casados con ciudadano americano o residente legal, o están divorciados hace no más de 2 años de ciudadano americano o residente legal. Además, pueden calificar padres de hijos ciudadano americano que tienen 21 años o más, y también hijos menores de 21 años o hijastros también de padres que son ciudadanos americanos o residente legal. Los casos de VAWA son bien importantes porque pueden ayudar a personas que están aquí en los Estados Unidos sin papeles o a veces están en proceso de una aplicación de una petición familiar y tienen problemas con un familiar. El tipo de problemas de que hablamos pueden ser diferentes, de diferente tipo. Por ejemplo, pueden ser problemas matrimoniales que han tenido con una pareja con papeles, y los problemas familiares matrimoniales pueden ser de tipo diferente. Pueden ser, por ejemplo, problemas de abuso financiero o problemas donde hay abuso psicológico o emocional. Y en ese tipo de casos, lo que es bien importante es que no necesita tener violencia doméstica para calificar para un caso de VAWA. Entonces, eso es bien importante porque muchas personas piensan que necesitan tener, ¿no?, reporte de policía, pero eso no es cierto. Otra cosa importante es que pueden aplicar mujeres y hombres, los dos. No importa de si eres un hombre o una mujer, todos pueden aplicar, aunque la ley se llama, es la ley de la violencia contra las mujeres. Otras personas que pueden calificar para ese tipo de caso son padres de hijos o hijastros y que tienen 21 años o más. Para los hijos es importante saber que se han tenido problemas familiares, pero los hijos tienen que tener 21 años y ser ciudadanos americanos. Para los hijastros, los padres tienen que ser casados con la mamá o el papá del hijastro antes que el hijastro cumpla los 18 años. Eso es algo bien importante para poder calificar para ese tipo de caso. En ese caso pueden ser problemas donde, por ejemplo, usted se siente que su hijo es rebelde o cómo aprovecha a veces de su situación migratoria porque sabe no tener papeles. Es como que le controla o quiere controlar su dinero o muchas cosas que pueden pasar. Hay ejemplos diferentes que podrían calificar. Puede ser otra vez abuso psicológico emotivo. Puede ser casos donde a veces hay un poquito de fuerza también, algo que no es violencia, no tiene que ser necesariamente violencia doméstica, pero puede ser que hay una pelea o cosas que pueden ser muy difíciles para los padres. En ese sentido, los casos de VAWA le van a dar mucha protección porque son casos que usted puede aplicar completamente solo, o sea, sin la ayuda de su pareja, sin la ayuda de sus hijos o hijastros, y en ese caso va a ser una petición, una autopetición muy confidencial. Y la idea de los casos de VAWA es que es un caso que le da protección. Esa es la idea principal. A veces hay casos donde si usted está haciendo un proceso de inmigración, por ejemplo, con una pareja, y a pesar de empezar con el caso, o sea, usted empieza con el caso y a pesar de eso, la pareja ya no quiere seguir ayudándole. O, por ejemplo, la amenaza por su estado migratorio, o como tienen control de sus documentos, de su pasaporte o cosas así. Y usted quizás tiene miedo de no hacer las cosas como su pareja quiere porque quizás le pueden cancelar su petición. Pero en esos casos se puede hacer un caso de VAWA y va a ser un caso que usted hace completamente solo con mucha protección.
las pruebas más importantes va a ser su declaración. Esa es la prueba número 1 que usted va a necesitar, donde usted puede contar lo que ocurrió, usted puede compartir su historia, puede compartir, puede hacer que su voz sea escuchada, y eso es muy importante. Necesita pruebas de cómo han vivido juntos. También pruebas si está casado, de su certificado de matrimonio, o si es basado en un hijo, puede ser pruebas de certificado de nacimiento de los hijos. Hay otras pruebas que pueden ayudar, pero esas sin duda son las pruebas principales que se va a necesitar. Por los casos de VAWA se puede aplicar con la residencia, o si usted no califica por un caso de residencia, se puede aplicar con un permiso de trabajo por vida. Básicamente, eso es un poquito simple llamarlo así, pero básicamente es algo que en la ley de inmigración se llama Deferred Action, y es un permiso de trabajo que usted puede seguir renovándolo depende, años, 2 años, depende de cómo está, a veces cambia, y usted lo sigue renovando, básicamente por vida lo puede seguir renovando. También va a tener su seguro social. Lo que es buenísimo con los casos de VAWA es que a veces que usted puede aplicar para arreglar adentro de los Estados Unidos con un caso de VAWA, aunque usted tenga una entrada ilegal, una entrada por la frontera, usted puede aplicar. A veces es posible con los casos de VAWA calificar para la residencia si usted tiene más de una entrada, y eso hay un poquito más de detalle que explicar con eso, pero lo que le voy a decir en ese episodio es que es posible aplicar. A veces, algunos casos califican, aunque tienen más de una entrada, y a veces puede perdonar el castigo permanente también, pero son casos muy específicos y vamos a hacer otro episodio para hablar acerca de eso. Si usted tiene un caso de VAWA, es importante hablar con un abogado porque son casos muy delicados que le pueden cambiar la vida, pero en el mismo tiempo tiene que incluir todo lo que va a necesitar en ese caso para tener como mejor oportunidades de ganar. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio de las Píldoras de Migración. Soy la abogada Julia. Suscríbanse aquí abajo a mi canal, así que nunca se va a perder los nuevos episodios de contenido que tenemos. Y por favor, si ya sabía conocer los casos de VAWA o tiene preguntas acerca de los casos de VAWA, déjamelo aquí en los comentarios, así que puedo leerlos y contestarlos.